Una vida sin propósito es un obstáculo para la conquista de la inseguridad. Entonces, hermanas, tenemos que ir desglosando, ¿no? De a poco, qué es lo que realmente nos puede llevar a nosotras a entender, a evaluar nuestra vida, ¿no? Que si avanzamos en el tema, tendríamos que ir pensando, una vida sin propósito me habla de que hay un propósito, pero que ha sido dejado de lado, o sea, se ha ausentado, lo desconozco o no lo estoy tomando en cuenta al propósito de mi vida. Y esta vida sin conocer, sin saber el propósito, la razón por la cual yo vivo, me lleva a una vida de inseguridad. Varias preguntas, hermanas, que tenemos que responder en esta mañana. Pero vamos a empezar, hermanas, afirmando que definitivamente para una mujer, y más aún para una mujer que conoce al Señor, que es hija de Dios, hay un propósito. Y para poder hablar y recordar, porque muchas de nosotras hemos debido, por lo menos en la escuela dominical, en un curso o un taller de matrimonios, hemos hablado del Génesis, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Era algo muy interesante en este tiempo para mí poder, ha sido, ¿no?, algo muy precioso poder tener ese estudio de diseño divino, ¿no? Lo estamos llevando adelante como Ministerio Femenil y estamos en la segunda semana donde hemos estado desglosando el diseño para el varón, cuál es su responsabilidad. Pero ya adelantándonos en ese contenido, puedo entender de que también el Señor tuvo a bien diseñar una mujer, que somos cada una de nosotras, para reflejar sus atributos, atributos específicos que deben ser reflejados en nuestra vida como mujeres. Y se me viene ahora a la mente uno de los atributos que nos diferencia significativamente de un varón, y es el hecho de poder dar vida, ¿no? El Señor es dador de vida. Si tú llegaste a conocer a nuestro Señor como tu suficiente Salvador, tienes vida eterna, has pasado de muerte a vida, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tantas afirmaciones respecto a lo que es el carácter de Dios. Alguien que tiene el poder de darnos vida y que la tenemos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como mujeres, hermanas, habrá algunas solteritas que aún no han tenido esa experiencia, pero es podríamos decir, es una etapa que en muchos casos no es fácil, ¿no? A veces hay mujeres que tienen alto riesgo, ¿no?, en el tiempo de su embarazo, pero al final el fruto, ¿no?, el hecho de dar a luz a un bebé es una satisfacción que sobrepasa, ¿no?, todo ese tiempo tal vez difícil, ese tiempo de dar a luz, que son horas, a veces días, pero tenemos esa satisfacción de ver la obra de Dios a través de nosotras, dándonos ese privilegio de dar vida, ¿no?, de haber concebido y dar a luz. Entonces, eso es, hermanas, se trata de que el propósito de mi vida es reflejar la imagen de Dios, ¿no?, en la forma en que me ha diseñado como mujer. Pero no solamente, hermanas, se trata de reflejar. También nuestro propósito, hermanas, es el hecho de poder darle gloria a Él. He sido creada
por mi Señor, por mi Creador, pero su propósito no se trata de que yo ahora, teniendo mis facultades, pueda centrarme en mí misma, sino que todo cuanto yo haga en las diferentes etapas de mi vida debe estar centrado en darle siempre la gloria a Dios, porque Él se la merece. Entonces en Isaías 47 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, hermanas, estamos claras, hay un propósito, tenemos un propósito por el cual el Señor nos ha dado vida. Pero ¿por qué perdemos? ¿Por qué a lo largo de nuestra vida resulta que perdemos el propósito? Y saben, hermanas, es muchas veces, y puedo dar fe de ello, es porque no la conocemos. No conocemos el propósito, lo ignoramos. Entonces nuestra ignorancia nos lleva a vivir vidas fuera del propósito, y muchas veces también podemos ser presa de nuestros enemigos. Y nuestra ignorancia nos lleva tal vez a considerar que nosotras hemos venido a este mundo para triunfar, para ser alguien que sobresalga en la sociedad, y empezamos a estudiar y empezamos una carrera profesional y hacemos una serie de esfuerzos y sacrificios porque pensamos que nuestro propósito es ser exitosas. Y eso es un engaño de Satanás. No es que no estoy afirmando de que es malo, pero si eso, todo ese esfuerzo, yo no lo estoy direccionando para darle la gloria a Dios, reflejar su imagen en todo esto, estamos fuera del propósito. Por otro lado, muchas veces también podemos centrarnos en nuestra área física, que el mundo nos pone parámetros tales que tenemos que vestir a la moda, estar siempre con el peso ideal, que no es malo, a mí me vendría muy bien, porque con todas estas cuarentenas hemos reducido nuestra actividad física, pero hay mujeres que viven pendientes del kilogramo que suben, de la proteína que deben consumir, de la grasa que deben eliminar. Y se centran en eso y se obsesionan con un cuerpo perfecto o con una imagen impecable. Y ahí está la serie de cirugías que también nos ofrece para nosotras, las que ya hemos pasado los 40 o los 50. Y en realidad, hermanas, bueno, me dirán, Mariela, ¿tú estás en contra de que yo me cuide? No estoy en contra, hermana, pero tú tienes que evaluar delante del Señor si realmente todo este sacrificio y toda esta esbelta figura es para darle la gloria a Dios o es para llevarte el crédito tú misma. Finalmente, y esto es algo que nos puede atrapar a muchas que tal vez no trabajamos, no estamos metidas en el tema del cuidado físico, pero nos atrapa el entretenimiento. Y estamos horas y horas viéndonos series de Netflix, podemos estar en doramas, ¿no? que son interesantes. No es que los he visto, me los han comentado, pero sí me han atrapado otro tipo de entretenimientos, y muchas veces caemos también en una pérdida de tiempo con nuestros celulares, ¿no? O nuestras computadoras. Hermanas, yo no sé cuál es tu debilidad. Yo la tengo. Tengo una debilidad que es muy grande, y es pegarme y atraparme de una serie, ¿no? Y quiero saber en qué termina y por qué le dijo y qué va a hacer. Y cuando me doy cuenta, hermanas, pasó la hora para poder estar con mis niños, mostrarles amor a través de una
atención adicional. A veces las que estamos en casa nos podemos limitar solamente a cumplir con nuestro deber de preparar los alimentos y de preparar la casa, de arreglarla, pero después es nuestro tiempo, ¿no? Que no nos molesten, que mamá está descansando, y eso es un engaño de Satanás, porque nosotras no podemos invertir este tiempo precioso que el Señor nos da en entretenimiento que solamente muchas veces va a acumular anhelos, insatisfacciones en nuestra vida, fruto de lo que nosotras vamos, ¿no es cierto?, introduciendo a través de nuestros ojos, que se acumula aquí en la mente y baja el corazón. Y decimos, ay, a mí no me trata mi esposo como le trata el joven de la novela. Yo estoy pasando por eso. Y empezamos a considerar acciones, a tomar decisiones, ¿no es cierto?, basadas en una novela, una serie. Realmente es triste cuando nosotros podemos invertir tiempo en algo que no da gloria a Dios, porque no está malo, yo digo no está mal, pero podemos tener muchas horas frente al televisor, pero ¿cuánto tiempo tuvimos frente a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertí para yo poder reflejar la imagen de Dios? Entonces nos tenemos que hacer una pregunta. Una vida sin propósito vamos a hacer una afirmación, que una vida sin propósito es una vida insegura. Para que podamos entender esta afirmación, les voy a presentar un plato muy típico de Bolivia, de Chuquisaca. Este es el mondongo chuquisaqueño. Si el próximo sábado yo les invito y les digo, el próximo sábado les voy a enseñar a preparar el mondongo chuquisaqueño. Y ustedes tienen que traer carne de cerdo, tienen que traer papa, tienen que traer mote pelado. Y aquí vamos a hacer la preparación y van a ver que aunque en Argentina no gustan mucho del picante, es delicioso porque hay picantes dulces. Así que tal vez voy a atraer su atención y el próximo sábado todas tienen sus ingredientes ahí en la mesa. Doy la explicación, pero resulta que Doni o Mónica o Anita entra a lo último y no ha visto la explicación, no sabe qué se tiene que cocer primero, no sabe si el ají se va a cocinar por separado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, yo quería hacer un mondongo chuquisaqueño, pero ahora, ¿cómo se hace? Está insegura, no sabe cuál es el orden de los factores. Entonces, hermanas, es lo mismo en nuestra vida, ¿no? Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos dones que el Señor nos ha dado, pero no lo sabemos valorar y no lo sabemos buscar, anhelar, aprender cómo descubrir mi don, cómo compartir mi fe, cómo puedo reflejar esa imagen de Dios, cómo puedo darle la gloria que Él merece. Por eso vivimos unas vidas inseguras, porque no sabemos cuál es nuestro norte y ahí somos presas de lo que es el enemigo, cuando nos pone una serie de propósitos errados en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que también muchas veces, hermanas, no sabemos, no conocemos el propósito para nuestra vida por razones ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, por circunstancias que puede vivir nuestra familia, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios ahora en 2 Samuel 4:4. Y mientras alguien busca, porque ya el tiempo apremia, por favor, quisiera que el equipo me apoye con la lectura. Voy relatando el contexto de esta historia, que tal vez tú la conoces y puede ser que alguien es la primera vez que lo escucha. Mefiboset era el hijo
de Jonatán. Jonatán era el príncipe, hijo del rey Saúl. Cuando ellos son derrotados y mueren, ¿no? Tanto el rey como su hijo, este niño es, ¿no es cierto?, es tomado por una de las nodrizas que le cuidaba, y ante el temor de que tal vez podían venir y como era de la línea real, podían matarlo, ella decide, ¿no es cierto?, escapar por la vida de Mefiboset. Y en ese intento sucede esto que relata 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermanas, para este niño fue un cambio drástico de vivir en el palacio y ahora no solamente tener que cambiar de lugar de residencia, sino además sufrir, ¿no?, sufrir las consecuencias de ese accidente. Para él fue salir completamente de lo acostumbrado. Qué triste fue que posteriormente él, ¿no es cierto?, llegó a vivir en un lugar que se llamaba Lodebar, y era un lugar de pobredumbre, ¿no?, donde podríamos decir estaba la escoria de la sociedad. Y muchas veces podemos pensar, ¿no es cierto?, que ha habido circunstancias que a nosotras nos alejaron, ¿no?, del propósito, o nos impidieron conocer el propósito por el cual tenemos vida. Muchas veces nuestras familias no conocen al Señor, nuestros padres son tal vez abusivos, abandonan el hogar, descuidan a los hijos, y pensamos que la vida se trata de eso, de sufrimiento, de dolor. Es dura la realidad que muchas personas viven actualmente. Tenemos en Cochabamba un lugar que se llama La Coronilla, ¿no? Es un lugar donde antes íbamos a visitar, era como un lugar bonito para podernos sacar fotos, pero ahora se ha visto invadida por un sinnúmero de personas indigentes que se dedican a robar, y lamentablemente no solo ello, ¿no?, sino que tienen el vicio de la droga, del alcohol. Y lo triste de todo esto es, si tú visitas Cochabamba, es que son familias. O sea, hay padres, hay hijos, hay abuelos, y un niño crecer en ese ambiente puede tener la idea, ¿no?, de que eso es normal, eso es lo común. O sea, que tu padre tenga que ir a robar, que tu padre se emborrache, que esté siempre drogándose, con las clefas, etcétera, etcétera. Y a veces el ambiente en el cual se desarrolla una familia va a influir, ¿no es cierto?, para no tener claro el propósito por el cual tenemos vida. Pero saben, hermanas, en medio de estas circunstancias, y muchas de ustedes han debido tal vez atravesar circunstancias similares, pero un día, ¿no es cierto?, un día llegó la verdad del Evangelio a tu vida y pudiste experimentar esto que en 2 Samuel 9:7 Mefiboset experimentó, porque David, el rey David, buscó a Mefiboset. Por favor, ¿lo pueden leer? Sí, ahí lo leemos. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
Hermanas, para Mefiboset fue un cambio drástico. Fue realmente volver al lugar de donde él nunca tal vez debió salir, ¿no? Y hermanas, fueron bendiciones tras bendiciones que llegaron a su vida cuando él respondió al llamado del rey. Ese rey era David, pero a nosotras un día y ahora el rey te está llamando, ¿no? El rey de reyes y señor de señores te hace una invitación para que puedas comer a su mesa cada día, ¿no? De su palabra y gozar de su amor y poder llegar a entender el propósito por el cual tú tienes vida, hermana. Otra circunstancia que también se puede presentar en nuestra vida es cuando tenemos experiencias, ¿no es cierto?, provocadas por el dolor del pecado, ¿no? El pecado siempre va a causar dolor. Y sabes, esta historia de la hija de David, Tamar, que se relata en 2 Samuel 13, nos habla de que muchas veces nosotras podemos haber perdido el propósito en nuestra vida porque algo pasó con nosotros, alguien nos hizo daño. Y en el caso de Tamar se trata de su hermano, su medio hermano. Y dice así, 2 Samuel 13:12, ella entonces, bueno, voy a poner el contexto porque ahí está la respuesta de Tamar, ¿no? Ella era hermosa, era hija del rey David y uno de sus hermanos, motivado por su lujuria, se enamora de ella, ¿no? Y llega a inventar una historia en la cual le pide a su padre que mande a su media hermana Tamar para que lo alimente porque él se sentía enfermo. David concede esa petición, Tamar va a la casa de este hermano suyo, cocina lo que él pidió y cuando él llega el tiempo de servir los alimentos, él pide que todos se vayan porque él ya tenía en su corazón el hecho de seducir a su hermana. Entonces, él está forzando con ella porque ella se niega y responde Tamar. Dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Qué triste fue la historia de una muchacha que puede ser tu historia, que realmente impacta nuestra vida, puede romper un corazón, puede quitarle las ganas de vivir a alguien que sufre violencia, que sufre agresión, que le quitan lo más preciado que es su virginidad. Entonces, hermanas, después de esa experiencia, esta muchacha se sentía sin valor. Ella sentía que ya su vida no tenía sentido. Hermanas, podemos tal vez considerar de que en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio razonamiento, ya no hay nada más que hacer. Ya le quitaron su razón de vivir. Y muchas personas, hermanas, viven así, con ese peso de ese dolor y piensan que no hay esperanza. Pero, hermanas, en Isaías, por favor, vamos a Isaías, cuando el profeta habla de la obra que el Señor Jesús, que un día
iba a ser a favor de la humanidad, realmente entendemos de que para el Señor no hay nada imposible. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. A veces pensamos, y yo lo creía así, que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, solo me dio salvación y vida eterna. Pero ¿saben qué, hermanas? El Señor, cuando podemos leer en estos versículos, y quisiera que tú te tomes tu tiempo para meditar más, Él ha venido a vendar las heridas que ha provocado el pecado. Ha venido a darle libertad a esos que viven presos de ese dolor, de esa angustia. Es el Señor solamente que puede restaurar, hacer que esa herida sane, que cicatrice. Muchas de nosotras tenemos heridas en las rodillas, en las manos, ¿no es cierto, hermanas? Si ustedes se revisan, bueno, si esta mi herida estaría abierta, me va a causar dolor, no me va a dejar trabajar, no voy a poder agarrar agua, no voy a poder ponerme los guantes, etcétera, etcétera. Pero si esta herida está cicatrizada, yo la toco y no pasa nada. Está ahí, bueno, ya pasó. Es algo que solamente el Señor puede hacer en la vida de personas que con estas amarguras, con este dolor, con esta tristeza, fruto del pecado de otro, pero que el enemigo nos engaña y nos hace creer que es nuestra culpa, que ha sido nuestra responsabilidad. Y vemos que en realidad nosotras hemos sido objeto de una injusticia que Dios un día, dice en su palabra, la va a poner, ¿no es cierto? Va a implementar, va a dar su justicia a favor de nosotros, va a llevar adelante esa obra preciosa, llamando a cuentas a aquel a quien hizo ese daño. Y créanme, hermanas, eso dice su palabra. Nosotros vamos nos aferramos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede darnos este manto que cubrió a Tamar, ¿no? No sabemos cómo terminó sus días Tamar, pero ella nunca dejó de ser una hija del rey. Y esa tiene que ser nuestra confianza plena, de que cuando nosotras somos hijas de Dios, no hay nada que nos separe de su amor y no hay nada que nos impida cobijarnos bajo el manto de su justicia. Entonces, hermanas, hay muchas veces circunstancias ajenas a nuestra voluntad que nos quitan el propósito por el cual nosotros tenemos vida. Pero muchas veces también voluntariamente habemos personas que decidimos alejarnos de la voluntad de Dios, aun cuando el Señor nos advierte. Y está el ejemplo de Caín, ¿no? De Caín, que en Génesis 4, 5 al 8, no lo vamos a leer, el tiempo ya está avanzado, pero el Señor ve el rostro de Caín y le dice: el pecado está a la puerta, ¿no? Y no permitas que el pecado se apodere de ti.
le advierte al Señor, el Señor a Caín, porque veía que Caín estaba enojado contra su hermano. Tenía rabia porque la ofrenda de Abel era aceptada delante de Dios. Y aunque él sabía que era la única ofrenda que agradaba a Dios, él en su corazón decía: no, yo quiero presentar la ofrenda fruto de mi esfuerzo, no como Abel, no pedirle el favor a Abel que me dé uno de sus animales. Y ustedes me pueden decir, tal vez, pero hermana, gracias a Dios yo no he matado a nadie. Hermana, si un día tú has tenido un odio hacia alguien, has permitido que este odio se albergue en tu corazón y aún lo mantienes y te pones mal cuando ves a esa persona, mataste a esa persona en tu corazón y eso es pecado delante del Señor. Cuando tú estás resentida contra alguien, estás albergando y te estás saliendo de la voluntad de Dios que te dice que nosotras debemos perdonar. La historia de Sansón nos habla de que Sansón fue elegido con un propósito, así como nosotras hemos sido elegidas. Él tenía que usar su fuerza, su vigor para poder libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero él se dejó seducir por lo que el mundo ofrece, por lo que la carne le tentaba hacer, ¿no? Y fue triste como este hombre que fue bendecido por Dios con una fuerza inigualable, era el nazareo, él debería guiar, debería ser guía espiritual de su nación, pero cayó presa de sus mismos deseos, de sus mismos apetitos carnales, y lo triste es ver cómo terminó. Hermanas, nosotras hemos sido elegidas para poder llevar adelante el propósito de Dios en nuestras vidas, de fijar su imagen, darle la gloria a Él. Pero muchas veces nosotras estamos lejos de de ese privilegio de haber sido, hemos dejado de lado el privilegio de vivir para Él, de servirle a Él, de cumplir esos roles por los cuales el Señor nos ha diseñado como madre. Hermanas, la pregunta ahora: ¿cómo puedo vivir una vida con propósito y vencer la inseguridad? Es algo que nosotras tenemos que escudriñar. Hay tanto en la palabra de Dios como respuesta a esa pregunta, pero todo tiene su comienzo e inicia cuando tú tienes una relación personal con el Señor. Juan 1:12 nos habla de eso y nos dice que mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechas hijos de Dios. Entonces, mi relación con el Señor comienza cuando yo creo en la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la fe acepto ese regalo de la salvación. A partir de ese momento hay un propósito. Muchas de nosotras lo hemos sabido desde muy temprano, ¿no? Desde nuestra niñez, pero nos hemos alejado de ese propósito porque hemos sido presas tal vez de la ignorancia, porque no sabíamos para qué habíamos sido creadas. Pero, hermanas, no es tarde para poder estar a cuentas con el Señor y volver, ¿no?, a ese propósito. Y dice el Salmo 51, 1 y 2, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Y en el versículo 17, estos versículos también afirman, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué precioso es poder entender que muchas veces me he centrado más, tal vez en mi satisfacción, en mis anhelos, y he dejado de lado el propósito por el cual el Señor me ha creado. Porque nosotras tenemos que entender, creer que nuestra existencia tiene que ver más allá de de los años que podamos estar en esta tierra. En 1 Corintios 2:9 nos habla de qué es lo que el Señor nos ha preparado para cada una de nosotras. 1 Corintios 2:9 dice así. Un ratito, estoy en 2 Corintios. Ahora sí. Dice, algo precioso que puede afirmar nuestros corazones y hacernos entender qué es lo que el Señor ha preparado. Dice, antes bien, ¿no? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanas, esa tiene que ser nuestra confianza. Nosotros hemos venido a esta vida en diferentes países, diferentes familias, pero si hemos llegado a conocer a nuestro Señor como nuestro suficiente Salvador, hay cosas que han sido preparadas. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y Romanos 8:28 nos habla respecto a un versículo que puede ser la base de todo esto que hemos estado viendo en esta mañana. Dice que nosotros hemos sido llamadas por el Señor con un propósito. Dice así, y sabemos que a los que Dios ama, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanas, tal vez me dirán, o sea que Mariela, si yo llego a conocer al Señor, si yo confieso delante de Él que he pecado, que me he alejado, que no conozco su propósito para mi vida, ¿me va a ir bien? ¿No voy a tener problemas? Hermanas, en Hebreos 11 está la galería de los héroes de la fe. Son personas que han vivido, ¿no?, conforme al propósito de Dios, pero eso no significó ausencia de problemas, ausencia de dificultades, pecados con los que tuvieron que lidiar, pero que a su tiempo los reconocieron, los confesaron delante del Señor y fueron seres así como tú y yo, falibles, pero que se aferraban a la promesa de que el Señor tenía un propósito para su vida. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a abrazar ese propósito? La vida con propósito vence la inseguridad. Que el Señor les bendiga, hermanas. Muchas gracias. Bendiciones.